mi nombre es Kimberly, y crecí en una hermosa casa, una que mi abuelo construyó con sus propias manos. No era solo una casa para nosotros, estaba llena de recuerdos apreciados. Mi madre la heredó de sus padres, y fue allí donde pasé la mayor parte de mi infancia. Todo parecía normal hasta que cumplí 13 años, y entonces, la vida dio un giro drástico. Todavía recuerdo claramente el día en que le dijeron a mamá sobre su cáncer. Estábamos sentadas en el consultorio del médico, las luces frías de los fluorescentes creando un brillo extraño mientras él detallaba su diagnóstico y opciones de tratamiento. Los años siguientes se convirtieron en una serie de montañas rusas emocionales. Hubo momentos de esperanza cuando el cáncer parecía retroceder, solo para que regresara y nos derrumbara de nuevo. Mamá tuvo que dejar de trabajar porque los tratamientos la dejaban demasiado débil, pero encontró la manera de manejarlo con gracia. Una mañana, me desperté para encontrar a mamá de pie en la sala, un pincel en la mano, mirando la pared. Creo que esta pared necesita un poco de color, dijo. Ese fue el comienzo de su transformación de nuestra casa. Comenzó a pintar un mural, y pronto, toda la casa se convirtió en un lienzo. Mamá pasaba horas dando vida a las paredes, y luego empezó a trabajar en mosaicos, colocando cada pequeño azulejo meticulosamente para formar diseños intrincados que brillaban con la luz del sol. Pásame ese azulejo azul, cariño, me pedía, y yo la observaba con asombro mientras convertía materiales simples en hermosas obras de arte. Sus ventanas de vidrio emplomado fueron su logro más grande, capturando la luz del sol y creando una impresionante exhibición de arcoíris. Pero fueron sus pinturas las que más apreciaba. Capturó perfectamente la sonrisa suave y los ojos amables de papá en su retrato. Cuando me pintó a mí, no solo capturó mi apariencia, sino algo más profundo, algo que sentí que reflejaba quién era yo en realidad por dentro. A los 15 años, la perdimos. El cáncer regresó, y esta vez, era imparable. Antes de morir, se aseguró de que todo estuviera arreglado como ella lo quería. La casa sería mía, y sus ahorros quedarían para papá. Nunca volvimos a hablar de ello después de su muerte. Era demasiado doloroso. Papá lo tomó más difícil que nadie. Trataba de mantenerse firme por mí, pero podía oírlo llorando por las noches, pensando que yo estaba dormida. Con el tiempo, aceptó ver a un terapeuta que le sugirió unirse a un grupo de apoyo para personas que estaban de luto por la pérdida de sus seres queridos. Comenzó a ir todos los miércoles por la noche. Con el tiempo, noté pequeños cambios en él. Parecía menos perdido y más capaz de enfrentar cada día. Después de un tiempo en el grupo, papá empezó a hablar de alguien llamada Sara. Al principio, eran solo menciones casuales sobre cosas que Sara había compartido en las reuniones, pero pronto, pude darme cuenta de que hablaba de ella cada vez más. Sara entiende lo que es esto, dijo una noche. Su esposo murió en un accidente de coche el año pasado, y ella está criando a su hija sola. Nunca olvidaré la primera vez que invitó a Sara a cenar. Ella trajo una tarta de manzana casera y sonrió nerviosamente. Espero que te guste la tarta, Kimberly, dijo, acercándose a la cocina. Tu papá dijo que es tu favorita. Esa noche, los observé, como papá se reía de sus bromas, como sus ojos la seguían por la habitación. Era extraño verlo tan feliz nuevamente. Parte de mí se sentía culpable por sentirme incómoda al respecto, pero otra parte de mí estaba aliviada de verlo volver a la vida. Su relación avanzó rápidamente después de eso. En 6 meses, papá me llamó a la sala para una conversación importante. Supe lo que iba a decir antes de que hablara. Sara y yo nos vamos a casar, dijo, tomándola de la mano. Ella y su hija, Rachel, se mudarán con nosotros. La boda fue pequeña, con Sara en un vestido color crema, y papá no podía dejar de sonreír. Yo tenía 16 años, tratando de apoyarlo mientras aún trataba de aceptar todos los cambios. Vivir con Sara fue más fácil de lo que imaginaba. Ella era amable y considerada, nunca trató de reemplazar a mamá, sino que encontró su propio lugar en nuestra familia. Solía meter pequeñas notas en mi bolsa del almuerzo y siempre preguntaba cómo había estado mi día. Rachel, mi nueva hermanastra, ya estaba en la universidad y solo volvía a casa durante las vacaciones. Éramos educadas durante las cenas familiares, pero nunca nos conectamos realmente. Ella tenía su vida y yo tenía la mía. Cuando cumplí 18 años, me aceptaron en una universidad al otro lado del país. La elegí principalmente por su destacado programa de arte, pero también porque quería empezar de nuevo. Cuando compartí la noticia, Sara me organizó una gran fiesta de despedida. Tenemos que marcar esta ocasión adecuadamente, insistió, decorando la casa con globos. Invitó a todos mis amigos e incluso algunos parientes lejanos. Mientras estaba en la sala llena de gente, viendo cómo Sara se aseguraba de que todos se estuvieran divirtiendo, sentí un gran agradecimiento.
Realmente había intentado hacer funcionar nuestra familia. El día de la mudanza estuvo lleno de empaques y despedidas llorosas. Papá me ayudó a cargar el coche, y Sara me dio un fuerte abrazo. Tu mamá estaría tan orgullosa de ti, susurró, y por primera vez, escucharla mencionar a mamá no me pareció extraño. 8 meses después, regresé a casa para las vacaciones de primavera. En el momento en que entré, me paralicé. La sala, la hermosa creación de mamá, ya no estaba. Los murales que ella había pintado, los que habían dado vida a las paredes, fueron reemplazados por pintura beige y opaca. ¿Qué pasó aquí?, pregunté, con la voz temblorosa, aún sosteniendo mi equipaje. Sara apareció desde la cocina, secándose las manos con un trapo. ¿Te gusta? Terminamos la remodelación la semana pasada. ¿No se ve más moderno?, sonrió, ajena a lo mal que se sentía. Mi corazón se hundió. Quitaste el arte de mamá. ¿Cómo pudiste hacer eso sin preguntarme? Sara cruzó los brazos y suspiró. Nunca me gustaron esos murales. Eran amateur, sin ofender. Pero tu mamá no era una artista profesional. Sus palabras dolieron. ¿Amateur? Esos murales eran hermosos. Bueno, esa es tu opinión, respondió. Papá y yo estamos planeando rehacer toda la casa. Queremos un estilo limpio, escandinavo, ya no más colores caóticos. Y, honestamente, no necesitamos el permiso de nadie para mejorar nuestra casa. Me giré hacia papá, que estaba de pie junto a la puerta. Papá, ¿estás de acuerdo con esto? Él aclaró su garganta, evitando mi mirada. Kim, tal vez es hora de un cambio. No podemos seguir viviendo en el pasado. ¿Viviendo en el pasado? Pude sentir que mi voz se quebraba. Esto no se trata de seguir adelante, se trata de borrar a mamá. La habitación quedó en silencio. La expresión de Sara se endureció. ¿Qué quieres decir con tu casa?, preguntó. Miré entre ellos, la verdad hundiéndose en mí. Mamá me dejó la casa a mí, dije, mirando a Sara, no a papá. A él le dejó sus ahorros, pero la casa es mía. ¿No te lo dijo papá? El rostro de Sara se sonrojó. Es cierto esto, Robert. Papá pasó su mano por su cabello, luciendo derrotado. No quería molestarte. En ese momento no me parecía importante, y me dio vergüenza admitir que estaba viviendo en la casa de mi hija. La voz de Sara tembló mientras hablaba, y me quedé atónita por lo que estaba escuchando. Me dejaste hacer todos estos planes, gastar todo este dinero, y nunca mencionaste que esta ni siquiera era nuestra casa. Respiré hondo, esforzándome por mantener la compostura. No estoy tratando de iniciar un conflicto, pero por favor, no hagas más cambios en la casa sin consultarme primero. Después de la discusión sobre la sala, no podía esperar para regresar a la universidad. En mi camino, mis pensamientos giraron entre recuerdos, mamá trabajando en sus impresionantes murales, el orgullo que irradiaba cuando terminaba uno, y cómo compartía su visión creativa conmigo. De repente, la fiesta de despedida de Sara de hace meses cobró sentido. No fue por amabilidad, fue su manera de celebrar que me sacó del camino para poder remodelar la casa. Traté de concentrarme en mis estudios, pero la idea de perder las obras de mamá me consumía. Llamé varias veces a casa, pero Sara siempre tenía una excusa, diciendo que estaban demasiado ocupados para hablar. Cuando llegó el receso de Navidad, conduje a casa con una sensación de malestar en el estómago. En cuanto entré, supe que mis temores se habían hecho realidad. Las renovaciones habían ido aún más lejos de lo que imaginaba. Todos los hermosos mosaicos de mamá habían desaparecido, cada uno de ellos. Los intrincados diseños en los que trabajó durante meses fueron reemplazados por paredes vacías. Sus pinturas, aquellas que había creado con tanto esfuerzo incluso cuando estaba demasiado débil para mantenerse de pie, también se habían ido. ¿Dónde están los mosaicos? Mi voz resonó en el espacio vacío. ¿Qué pasó con las pinturas de mamá? Sara apareció, con esa sonrisa falsa que siempre llevaba. Oh, Kimberly, hubo un incidente durante las renovaciones. Los contratistas dañaron los mosaicos, y no pudimos salvarlos. Todo tuvo que ser removido. ¿Incidente? Me di vuelta, observando más de la destrucción, y las puertas de vitrales, las que mamá hizo para la sala. Bueno, uno de los paneles se rompió durante el trabajo. ¿Sabes lo delicado que es el vitral? Estas cosas pasan, así que tuvimos que retirarlos para mantener la estética consistente. Y luego, el momento que realmente hizo que mi sangre hirviera, ella sonrió. Sonrió como si estuviera orgullosa de lo que había hecho. El gusto de tu madre estaba un poco anticuado, dijo, señalando alrededor de la habitación. Estas actualizaciones están trayendo la casa al siglo XXI. Deberías estar agradecida. El valor de la propiedad ha aumentado gracias a mis cambios. Me quedé congelada, los puños apretados, temblando de furia. Esto no se trataba de actualizaciones. Se trataba de borrar todo rastro de mamá de esta casa.
Pon todo de vuelta, exclamé, mi voz tensa de rabia. ¿Perdón? La sonrisa de Sara vaciló. Los vitrales, las pinturas, todo. Tienes 2 meses para restaurarlo todo. Si no lo haces, te voy a desalojar. No puedes, comenzó Sara, pero la interrumpí. Sí, puedo. Esta es mi casa. Tú y papá viven aquí porque yo se los permito. Yo soy la propietaria de esta propiedad, y no tienes derecho a hacer cambios sin mi permiso. Si no restauras todo, ambos tienen que encontrar dónde vivir. Papá dio un paso adelante, tratando de intervenir. Kimberly, querida, sé razonable. ¿Razonable? Me giré para mirarlo, mi voz cortante, mis ojos llenos de ira. ¿Fue razonable dejar que ella destruyera todo lo que mamá trabajó tan duro para lograr? Tienes 2 meses, papá, 2 meses para arreglar esto, o ambos se van. Todavía temblando, subí las escaleras buscando un lugar para pensar, pero cuando traté de abrir mi habitación, estaba cerrada con llave. ¿Qué pasa?, pregunté, moviendo el pomo de la puerta. ¿Por qué está mi habitación cerrada? Sara apareció en lo alto de las escaleras. Oh, tenía que decirte, Rachel y su novio se mudaron allí. Necesitaban el espacio ya que ella está embarazada. Me quedé sin palabras. Dejaste que extraños se mudaran a mi casa sin pedirme permiso. Mike no es un extraño, respondió Sara, su voz impregnada de condescendencia. Pronto será familia. El bebé de Rachel será tu sobrina o sobrino por parte de padrastro. Todos somos familia aquí. No, la interrumpí, no lo somos. Esta es mi casa, y nunca di permiso para que nadie más viviera aquí, mucho menos en mi habitación. Podía escuchar ruidos detrás de la puerta, personas moviéndose. Mi habitación, donde mamá pintó mi retrato, donde pasamos tantos momentos juntas durante su enfermedad, donde lloré después de su muerte, y ahora, extraños vivían allí. Voy a regresar en 2 meses, dije, mi voz fría y firme. Cuando regrese, espero que todo esté como antes, mi habitación vacía, las obras de mamá restauradas, y nadie viviendo aquí sin autorización. ¿Entendido? Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí, incapaz de quedarme ni un segundo más. Conduje directamente a casa de tía Susan, sabiendo que ella lo entendería. Los 2 meses parecieron interminables. Me sumergí en mis estudios, tratando de no pensar en lo que estaba pasando en casa, pero eventualmente, llegó el día para ver si habían cumplido. Me estacioné en el camino de entrada y vi los autos de papá y Sara afuera, pero cuando intenté desbloquear la puerta principal, la llave no funcionó, habían cambiado las cerraduras. Papá, toqué la puerta, la frustración subiendo. Papá, abre. Toqué el timbre varias veces, pero nadie respondió. Finalmente, escuché la voz de papá detrás de la puerta. Vete, Kimberly, ya no eres bienvenida aquí. Estás arruinando todo con tus exigencias y amenazas. ¿Qué, papá? Esta es mi casa, abre la puerta. Fue entonces cuando Sara apareció en la ventana, abriéndola de golpe y gritando a todo pulmón. Monstruo sin corazón, ¿cómo te atreves a echar a tu propio padre y hermana embarazada? ¿Es esto lo que tu madre hubiera querido? Me quedé en el porche, atónita por el veneno en sus palabras, pero no había terminado. Miren todos, gritó, ansiosa por asegurarse de que todo el vecindario lo escuchara. Miren a esta hija ingrata que quiere dejar a su propia familia en la calle. Está tratando de destruirnos a todos porque es egoísta y celosa. Mientras Sara despotricaba, algo cambió dentro de mí. Esto ya no se trataba de familia, se trataba de control, y sabía exactamente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, me reuní con Patricia Martínez, una abogada especializada en derechos de propiedad que tía Susan me había recomendado. Le expliqué todo y le mostré el testamento de mamá. Después de revisar el testamento, el rostro de Patricia se endureció. Esto es claro, son ocupantes no autorizados que han dañado la propiedad. Podemos preparar una notificación de desalojo de inmediato. Pasamos las siguientes horas redactando el documento, asegurándonos de que fuera claro y legalmente sólido. Les dio 2 semanas para desalojar o enfrentar acciones legales. Patricia incluyó documentación sobre los daños y alteraciones no autorizadas. Envié la notificación de desalojo por correo electrónico. Luego conduje a la casa para dejar una copia en su buzón. Mis manos estaban firmes mientras deslizaba la carta, sabiendo que había hecho lo que debía hacer. Llegué a la puerta principal y coloqué el aviso de desalojo justo en el centro, asegurándome de que fuera imposible pasarlo por alto. Las 2 semanas siguientes parecieron alargarse. Me quedé en la casa de mi tía, intentando concentrarme en mis estudios mientras esperaba la fecha límite. Patricia me tranquilizó diciendo que teníamos un caso sólido si decidían no cumplir, pero esperaba que no llegáramos a eso. La mañana de la fecha límite, Patricia y yo fuimos juntas a la casa. Para nuestra sorpresa,
La puerta principal estaba completamente abierta. Entramos y encontramos a toda la familia, papá, Sara, Rachel y lo que asumí que era Mike, sentados en la sala. Era como si estuvieran posando para una foto familiar torcida. Tienen que irse, dije con firmeza. Su tiempo se acabó. Malagradecida, gritó papá. ¿Así es como te criamos? ¿Para echar a tu propia familia a la calle? Señor Thompson, intervino Patricia, calmada pero autoritaria. Su hija es la propietaria legal de esta propiedad. Se le ha entregado debidamente el aviso de desalojo. Si no se van de manera voluntaria, tendremos que involucrar a las autoridades. Empezaron a lanzar acusaciones, llamándome egoísta, despiadada, cruel. Rachel lloraba por su embarazo, Sara gritaba sobre lealtad familiar, y papá soltaba todos los insultos que se le ocurrían. Patricia mantuvo su postura. Finalmente, se dieron cuenta de que no tenían otra opción que empacar. Nos tomó horas asegurarnos de que no se llevaran nada que no fuera suyo. Patricia se encargó de documentar todo. Cuando finalmente se fueron, recorrí la casa, inspeccionando cada habitación. Los daños eran peores de lo que temía, pero el garaje fue lo peor. Allí, en la esquina, estaban todas las pinturas de mamá, cada una de ellas destruida, cubierta de pintura. Tomé mi retrato, ahora salpicado de pintura negra, y sentí que las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. No podía rendirme. Tenía que haber una manera de salvar algo de lo que mamá había creado. Pasé días investigando restauradores de arte, llamando, enviando fotos del daño. Finalmente, encontré un equipo especializado en restauración de murales. La buena noticia, dijo María, la restauradora principal, mientras pasaba su mano sobre una de las paredes pintadas, es que usaron pintura barata. Podríamos quitarla sin dañar lo que está debajo. Durante las siguientes semanas, el equipo trabajó con diligencia, despegando las capas de pintura, día tras día. Más del arte de mamá fue revelado, sus árboles, la escena del jardín en el pasillo, los patrones abstractos en el comedor, todos seguían ahí, esperando ser descubiertos. Las pinturas resultaron más complicadas. El equipo trabajó con precisión, utilizando disolventes especializados y el toque más delicado. Poco a poco, el arte de mamá volvió a la vida, mi retrato, un paisaje que había pintado desde la ventana de su hospital, naturalezas muertas de días más felices. Era como ver su vida regresar a las paredes. Sin embargo, el retrato de papá estaba más allá de la restauración. La pintura que usaron era demasiado corrosiva, no se podía recuperar. Mientras los veía empacar el lienzo arruinado, sentí una extraña sensación de alivio. Después de todo, ya no quería su rostro en mi casa. El mosaico, sin embargo, había desaparecido. No solo lo habían cubierto, lo habían destrozado. No quedaba nada que restaurar. Esa pérdida me golpeó fuerte. Recordé pasar horas con mamá, observándola armarlo pieza por pieza, con tanto cuidado. Las ventanas de vidrio emplomado, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirme con ellas. Tenía fotos en mi teléfono, tomadas en tiempos más felices. Con esas fotos, visité todas las tiendas de vidrio emplomado en la zona. En la cuarta tienda, ocurrió algo increíble. El dueño, George, examinó mis fotos y pareció intrigado. Esto me parece familiar, dijo, ajustándose las gafas. Espera aquí. Desapareció en la parte trasera y regresó con un registro. Hace unos 3 meses, una mujer trajo unas puertas con paneles de vidrio emplomado. Dijo que estaban dañadas y necesitaban ser desechadas. Dijo, hojeando las páginas, estos paneles. Sí, son obra de mi madre. ¿Todavía los tiene? Están en mal estado, advirtió. Faltan algunas piezas, pero con estas fotos de referencia, podemos recrear las partes faltantes, hacer coincidir los colores, los patrones. Por favor, interrumpí, lo que cueste, necesito que me los devuelvan. Fueron una de las últimas cosas que hizo mi mamá. George y su equipo trabajaron durante semanas, restaurando con mucho cuidado lo que podían y recreando el resto. Cuando terminaron, las ventanas se veían casi idénticas a lo que recordaba, ligeras diferencias, pero el diseño original de mamá era inconfundible. Tomó 6 meses restaurar la casa, pero cuando finalmente terminó, de pie en la sala, sentí como si una carga se levantara. El arte de mamá llenaba el espacio otra vez, como si nunca se hubiera ido. Pero sabía que no podía dejar la casa desprotegida. Necesito a alguien de confianza que la rente mientras estoy en la universidad, le dije a Janet, la agente inmobiliaria. Mi tía Susan me recomendó a alguien que respetará la propiedad y su historia. Janet asintió. Tengo algunos inquilinos potenciales, parejas profesionales, sin hijos ni mascotas, gente que aprecia los hogares con carácter. Pasamos semanas evaluando a los inquilinos hasta que encontramos la pareja perfecta,
un profesor de literatura y su esposa, una curadora de arte. Firmamos un contrato de arrendamiento con estrictas condiciones sobre mantener los elementos artísticos de la casa. Con eso, pude regresar a la universidad, sabiendo que la casa estaba en buenas manos. En cuanto a papá y su nueva familia, escucho rumores aquí y allá por la red de familiares. Encontraron una casa de renta al otro lado de la ciudad, un lugar bonito, pero nada como nuestro hogar. Rachel y Mike se mudaron a una casa pequeña, criando a su bebé allí. De vez en cuando, los veo en el supermercado, y actuamos como si no nos reconociéramos. Mi tía Susan me contó que papá intentó justificar sus acciones, diciendo que estaba avanzando con su vida, pero nadie le creyó. Recordaron cómo mamá había llenado esa casa de amor con su arte, como cada pieza contaba una historia de resistencia. No me arrepiento de haber cortado lazos con papá. Su traición no solo se trató de la casa o el arte, intentó borrar la memoria de mamá, borrar su legado. Hay cosas que no se pueden restaurar, sin importar cuán hábiles sean los artesanos. Ahora, en mi tercer año de universidad, me concentro en mis estudios y en construir mi futuro. La casa está segura, protegida tanto legalmente como por personas que valoran su alma artística. A veces me pregunto si papá alguna vez se arrepiente de sus acciones, pero eso ya no es mi preocupación. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse sorprendidos.